Buenos días. Ahora llevo un tiempo analizando sobre todo la actualidad internacional y lo que está pasando y cómo Europa está cada día más fuera de juego y España, el Reino de España, cada día más fuera de juego. Ya he dicho en otras ocasiones por qué he metido cuñas, porque evidentemente no podía estar ajeno a lo que ocurre aquí. Pero bueno, la situación de la entrevista Feijóo-Pedro Sánchez a la hora de buscar apoyos Feijóo para eh, ser investido presidente del gobierno en una investidura que todo el mundo dice que será fallida, me gustaría ver por qué estamos ante esta situación. En primer lugar, estamos en esta situación porque el rey Felipe VI ha apostado claramente por la derecha y la extrema derecha y, por lo tanto, ha designado a Feijóo. Se ha hablado que es por la costumbre. Vamos a ver, la única constitución que reconoce convenciones es la Constitución británica, que es una constitución que, si no se sabe, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es una constitución no escrita y por lo tanto en esa constitución no escrita, con unos principios desde la Carta Magna, la misma constitución, desde la Edad Media, lógicamente ya no tiene nada que ver con aquella y ha sido muy ampliada, etcétera, etcétera, las convenciones tienen un peso importante. Pero en la Constitución vigente española, la Constitución impuesta por el rey y por el heredero de Franco, por los herederos de Franco, y que, bueno, en la que la izquierda maniobró como pudo e hizo lo que pudo, pues esta Constitución dice claramente que el monarca designa, pero designa a aquella persona que más o menos viene a decir que aquella persona que el propio presidente del Parlamento le indica. La elección de presidente de gobierno, el monarca debería estar al margen total y absolutamente. Es una prerrogativa que se le da que no tiene sentido. Por ejemplo, la reina de Inglaterra se limita a aceptar el premier que le manda al Parlamento. Punto. Aquí está el paripé de esta designación. Y claro, el, el rey tiene que designar, siguiendo la constitución vigente al pie de la letra, a aquella persona que tuviera posibilidad de ser investido presidente de gobierno. Lo que pasa es que cualquier presidente de gobierno, afortunadamente, hoy en día en España, ya desde hace y en muchas ocasiones, afortunadamente cualquier persona que quiera ser presidente del Reino de España tiene que contar con los partidos nacionalistas e independentistas. Claro, ¿qué le pasa a la extrema derecha del PP? Que como no quiere contar con nacionalistas e independentistas, sino simplemente para disimular, o cuando lo ha hecho ha sido previo pago, pues lo que tiene que hacer es juntarse a los fascistas de Vox. Y con los fascistas de Vox no le da. Vox ha demostrado, además ha bajado mucho en estas elecciones, es un tema que está ahí olvidado. Vox se ha pegado un gran matacazo, el partido que más ha bajado en votos, y por tanto lo tiene prácticamente imposible. Claro, los partidos nacionalistas e independentistas van a exigir su parte. ¿Y en qué coincide? ¿Cuál es una de las coincidencias del rey con la extrema derecha y con la derecha extrema? Permítaseme la broma, son los dos igual, Vox PP. Pues la coincidencia del rey con ellos es en la cuestión de la sacrosanta unidad de España. El tema de la unidad de España, que los Borbones lo llevan en su ADN, un Estado, no unidad de España, un Estado unitario que no es lo mismo, porque España podía ser un Estado no unitario y seguir una república federal, federalista, de libre federación, y seguir permaneciendo unida. Es más, sería esa la medicina que realmente lograría la unidad de España. Bueno, pues los Borbones son los que imponen en España el Estado unitario, se cargan los derechos, digamos, de los diferentes reinos, que tenían incluso arbitrios al cruzar de un territorio a otro, tenían moneda propia,
Es decir, tenían una estructura, digamos, autonómica mucho más avanzada que lo que podemos tener hoy en día, incluso con los austrias. Son los Borbones los que unifican a base de sangre y fuego y tras una guerra civil que se produce a la muerte de Carlos II y antes de la llegada de Felipe V, pues imponen la unidad por la fuerza. Tampoco los Borbones han sido nunca constitucionalistas. Es decir, con la primera constitución española, que es la de 1812, es derogada por Fernando VII porque le parece una constitución liberal y no está de acuerdo con ella. Luego, debido a un golpe militar, se ve obligada a aceptarla, pero realmente nunca. Luego aparecen las cartas otorgadas y la tradición de las cartas otorgadas se prolonga hasta seguramente la constitución del 78, excepto las constituciones de la Primera República y de la Segunda República. Por lo tanto, el resto son constituciones pactadas con el Borbón y hechas a su conveniencia. Los Borbones son, por otro lado, una dinastía famosa por tres cosas. Primera, por los chorizos y sinvergüenzas que son. Segunda, por su enorme atractivo por el sexo, porque también esto se le puede aplicar a Isabel II, cosa que yo no... Pero en fin, ya que van de lo que van, de católicos, de no sé qué, no sé cuántos, su apetito sexual desmesurado les lleva a cometer todo tipo de torpezas y de vejaciones hacia las mujeres, utilización de los hombres en el caso de Isabel II. Y, en tercer lugar, porque gobiernan. Es decir, no se limitan a ser reyes, sino que participan activamente en los gobiernos y de los gobiernos. Y además, todos ellos tienen una buena relación con los golpes de Estado derechistas. Alfonso XIII convivió perfectamente con la dictadura de Primo de Rivera. Juan Carlos se crió en la dictadura de Franco y le debe a Franco la corona, y este es heredero de una dictadura de Franco y tiene una magnífica relación con los herederos del franquismo actuales en el Reino de España. Por lo tanto, no entiendo los capotazos o sí entiendo, los capotazos que le está echando el PSOE son deleznables. ¿Qué sería de exigir de los partidos nacionalistas? Miren ustedes, el principal problema que tenemos en estos momentos, aparte de la necesidad de cambiar de constitución y de decidir de una vez, escuchar el derecho a decidir del pueblo español de si desea monarquía o república, cosa que no se implementa porque es sabido por múltiples encuestas que ganaría la república, y sobre todo entre la gente más joven de forma abrumadora. Por lo tanto, la república tiene un oscuro futuro, por mucho que tengan ahí a la princesita metida en un cuartel haciendo el tonto y haciéndose fotos. Pues por mucho que, o sea, aparte de esta cuestión, que creo que hay que ya de una vez ver y dirimir al objeto de salir de la crisis política que tenemos, pues lo más importante que tenemos en estos momentos es la tremenda carestía de la vida. Es que no tenemos derecho a la vivienda, es que la comida está más cara cada día, es que cada día somos más pobres aunque trabajemos y aunque tengamos una pensión, jubilación, viudedad, etcétera, garantizada, pensiones muchas de las cuales son de miseria, otras son de pobreza y otras pues son decentes, pero cada vez están siendo más indecentes. Porque la vida está subiendo, porque la carestía de la vida es tremenda. ¿Y esto a qué se debe? No solo se debe a la guerra de Ucrania, que la OTAN ha implementado y ha favorecido, no solo se debe a la guerra de Ucrania, sino que se debe a la acaparación de alimentos, a la acaparación de combustible, al hecho de que las grandes petroleras privadas son las que marcan los precios a su conveniencia. Se debe a que las grandes distribuidoras de gasolina, cuando hay subidas, bien que las del petróleo, bien que las aplican, pero cuando hay bajadas no las aplican y cada vez el precio es más alto. Hay una auténtica acaparación. ¿Hay acaparación de aceite de oliva? Claro que la hay. ¿Están acaparando los agricultores? No. Las cooperativas tampoco. Quien está acaparando son las grandes superficies, son los distribuidores. En España es en estos momentos el reino de los acaparadores y el reino de los especuladores.
y Europa es el reino de los especuladores. Y en una situación como la que tenemos a nivel internacional de prehambruna, los que están haciendo el agosto son los acaparadores. Por lo tanto, los estados tienen que tomar inmediatamente medidas, tienen que poner pie en pared. Si hay un gobierno progresista, lo primero que tiene que hacer es tratar de traidores a los acaparadores, es modificar la legislación, es prohibir la acaparación, es prohibir la especulación. Y si no se prohíbe la especulación, no se estará haciendo absolutamente nada, nada de nada de nada, porque queremos comer, queremos vivir con dignidad, queremos tener derecho a la vida. Y señores del país, dejen ustedes ya de mentir asquerosamente. Los agricultores no están pasando a votar a Vox porque sean conservadores, sean no sé, no, porque les están empujando a eso. Ustedes, entre otros, el propio diario El País, defendiendo las políticas agrarias de la Unión Europea, que está quemando, está machacando y está echando a la basura a los agricultores y está vaciando España para ir todos a las grandes ciudades. Es la propia acaparación de Madrid, de todas las estructuras financieras y tal, que es lo que está posibilitando un crecimiento desmesurado de Madrid y un empobrecimiento sobre todo de las regiones fronterizas circunvalantes en la circunvalación de Madrid fundamentalmente, y que las otras se tengan que buscar su vida a puñetazos. Son los especuladores como el Amancio Ortega, que en lugar de invertir en industria, en lugar de fabricar y de producir en España, está invirtiendo en hoteles, están invirtiendo exclusivamente en turismo. Si se está creando empleo es porque está tirando el turismo del empleo, y el turismo es pan para hoy y hambre para mañana, y por lo tanto hay que modificar la estructura económica de España. Hay que también, señores nacionalistas, que mirar al mundo. Hay que mirar a los BRICS, hay que mirar al futuro, hay que mirar a por dónde va el comercio y la economía mundial, y hay que acabar con la guerra. Hay que exigir una negociación, hay que exigir el fin de la guerra de Ucrania, hay que exigir y hay que ponerse frente al neocolonialismo. La Unión Europea, tal y como defiende el loco de Borrell, el imbécil de Borrell, no puede ser una defensora del neocolonialismo. Al revés, hay que apoyar a los países africanos, hay que apoyar a aquellos dirigentes africanos que desean que sus pueblos sean los dueños de sus riquezas. Porque si no, ¿qué solución tienen esos pueblos? ¿Venirse todos ellos en cayuco a la caduca Europa? ¿A la cada vez más en crisis Europa? ¿Qué solución ofrecen ustedes? ¿Qué soluciones hay en este mundo? ¿Seguir a pie juntilla a Estados Unidos? ¿Seguir suicidamente a la dirigencia de la Unión Europea? ¿O cambiar? ¿O cambiar de rumbo? Pues por el cambio de rumbo. Muchas gracias.